El interruptor en el circuito ha estado en la posición A por mucho tiempo y se mueve a la posición B en el instante t igual a 0. Calcule la tensión del resistor. Le voy a colocar V sub R para t mayor que 0. Bien, acá hay dos casos. Para un tiempo menor que 0 y un tiempo mayor que 0. Me indica en el instante 0 pasa de la posición A a la posición B. Entonces, para t mayor que 0 está en la posición B. Entonces, antes que 0 está en la posición A. Bajo esa condición, vamos con el primer. Para t menor que 0 está en la posición A. Entonces está en esta forma. En este caso, el capacitor está conectado a un circuito activo, por lo tanto está cargado y se le considera como circuito abierto, cuya tensión a circuito abierto es la tensión inicial. Y por acá pasa una corriente de 0, ya que esta rama está libre. Entonces la tensión del resistor ahí es 0 voltios. Bajo esas condiciones, y este resistor, como está 0 voltios 0 amperios, se retira. Bajo esas condiciones, el circuito que me genera es el siguiente. Entonces, aplicando el análisis de malla, un circuito, una sola malla, caída de tensión de los resistores, subida de tensión de las fuentes. 24 menos 12, 12. Cuarta, 3, 3 medios. Cuarta, 2, 1,5. ¿En qué unidades? En miliamperios, ya que la resistencia está en kiloohmios. Entonces, acá la corriente, cuando es 1,5, por lo tanto la tensión acá es 4,5 voltios por la ley de voltaje de Kirchhoff. Entonces sería igual a la suma 16,5 voltios. Pasamos para la condición T mayor que 0. En este caso está en la posición B. El, el interruptor está en esta posición. Eso significa que este elemento está en serie con este circuito abierto. Por lo tanto se retira, ya que no afecta en nada. Entonces el circuito que me genera es el siguiente. Entonces la tensión del resistor tengo que expresar en función de la tensión y corriente del capacitor, ya que son los dos únicos parámetros que se puede determinar. Entonces la tensión del capacitor es el siguiente. Tiene esta polaridad, arriba positivo con la negativo. Con respecto a estos dos terminales, estos dos resistores están en serie por divisor de tensión. Entonces la tensión del resistor es el resistor por la suma de resistores por la fuente, o por la tensión entre sus terminales. La tensión del capacitor, en este caso, como está conectado a un circuito activo, es la suma de dos tensiones en su estado estable y transitorio. El estable es la tensión Thevenin y el transitorio es una función exponencial, donde el factor es la diferencia entre su tensión inicial y tensión Thevenin. Tau en este caso es la capacitancia por la resistencia Thevenin. En otras palabras, necesito el equivalente Thevenin entre las terminales del capacitor. En este caso lo aíslo y me genera lo siguiente. Entonces, para determinar la resistencia Thevenin es a circuito muerto, es decir, todas las fuentes independientes inactivas. 6 en paralelo, en serie se suman y estaría en paralelo con 3. Entonces sería 6 paralelo con 3. Uno el doble del otro, la tercera parte del mayor, 2. ¿En qué unidades? Kiloohmios. Y acá voy a determinar la tensión Thevenin. Tensión a circuito abierto. Subida, caída. La polaridad es correcta. Aplico divisor de tensión. El resistor 6 entre la suma de resistores 9 por la fuente 12. Sería acá 8, ¿no? Voltios. Bien, volvemos al circuito anterior.
La capacitancia acá es 10 microfaradios. Entonces el producto sería 20 mili. Por lo tanto, el negativo del recíproco de tau es negativo de 1 entre 20 mili menos 50. Entonces la tensión del capacitor es la tensión Thevenin 8 más la tensión inicial menos la tensión Thevenin 16.5 menos 8 más 8,5. La función exponencial a menos 50t. Esto está en voltios. Entonces la sexta parte de este valor, ¿cuánto es? A ver, 8 entre 6. Bien, y 8.5 entre 6. Aproximado sería. Entonces por propiedad distributiva sería 1,33 más 1,42. La función exponencial a menos 50t. Y esto está en voltios. Bien, corroboramos con el solucionario. La 7.44. Y efectivamente me coincide. Bien, para graficar esta función para todo t sería de la siguiente manera. Necesito dos datos. La tensión del resistor en el instante cero y cuando tiende al infinito. En el instante cero es la suma de coeficientes. 1.33 más 1.42. 2,75. Y cuando tiende al infinito es el término independiente. Entonces con estos tres datos vamos a determinar la tensión del resistor para todo t. La tensión del resistor en función del tiempo. 0, 1.33 y 2.75. Entonces, para t menor que 0, la tensión es 0. En el instante 0 toma un valor de 2.75 y desciende exponencialmente hasta que se aproxime a 1.33, que ahí se estabiliza, ¿no? Entonces esa sería la gráfica de la función.